querida Kim, ¿cómo estás? Muy buenas noches. David, buenas noches, qué gusto saludarte y que ya estés de vuelta. Y pues regresamos con la sección de rompecabezas. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues bueno, de Donald Trump, que parece que nos pasamos la mayor parte del tiempo hablando de este genio de la mercadotecnia. Ahora, ¿por qué? Hay dos temas. Uno, las encuestas, que son importantísimas, aunque todavía falta un año para las elecciones. Pero otro es que Donald Trump hoy estuvo en la Corte de Nueva York para testificar en un juicio civil por fraude empresarial. Durante esta audiencia, el expresidente de Estados Unidos, por supuesto, con la ira que siempre tiene, calificó al tribunal como un fraude, aseguró que todo se trata de una guerra política en su contra. Y ojo, muchos estadounidenses claro que creen esto, que es toda una guerra política para sacarlo de la contienda electoral de 2024. Es una demanda por $250 millones que presentó la fiscal general de Nueva York. Acusa a Trump, pero también a sus asociados, de cometer fraude en repetidas ocasiones, como inflando los activos en los estados financieros de la organización Trump. ¿Para qué? Para obtener mejores condiciones en préstamos inmobiliarios comerciales y también en las pólizas de seguros. Es bien importante destacar que antes de que Donald Trump subiera al estrado, pues por supuesto no perdió la oportunidad para hablar con la prensa fuera de la sala del tribunal. Nuevamente arremetió contra la fiscal general de Nueva York, denunció que el caso es una interferencia electoral, dijo que era una situación muy triste para el país, que este tipo de espectáculos tienen lugar en países del tercer mundo y en repúblicas bananeras, no en países como Estados Unidos. Por supuesto, siempre fiel a su estilo aguerrido, polémico, irreverente, iracundo. Hay que recordar que Trump tiene otras 4 causas abiertas de las que ya hemos hablado en este espacio, pero de momento, pues sus problemas legales no tocan sus niveles de popularidad. Al contrario, si las elecciones fueran el día de hoy, Donald Trump dejaría por los suelos a Joe Biden, ganaría sin ningún problema, pues mientras que el pobre Joe Biden sigue y sigue debilitándose. Un hombre de más de 80 años que ya para la percepción del electorado es débil, está enfermo, tiene algunos lapsos que han pasado mucho en la prensa, que parece que se le olvidan las cosas, lo tienen que interrumpir, pero no es solo eso, su posición también se ha debilitado muchísimo después de las amenazas globales por la guerra en Medio Oriente, por su respaldo total y absoluto a Israel, lo que hace creer que está avalando las atrocidades que se están cometiendo en Gaza. Pierde apoyos todo el tiempo por su gestión de la economía. Hay problemas en la coalición multirracial, que lo eligió por primera vez. También se ve, pues, una nación dividida, una nación decepcionada que creyó que iba a tener un nuevo amanecer con Joe Biden. Y hay que recordar, por supuesto, el tema de la pandemia y las turbulencias históricas que dejó la administración de Donald Trump, que han jugado a favor de Donald Trump y han ido en contra de Joe Biden. Otro de los puntos importantes de Joe Biden no es solo que él se está desdibujando. Kamala Harris, la vicepresidenta, que ahorita me podrías decir, ¿quién es Kamala Harris? Porque ya nadie habla de ella. Una mujer que fue una pieza tan importante y clave en la campaña de Joe Biden por todo lo que representaba. Es hoy por hoy una mujer absolutamente desdibujada de la que nadie sabe nada. Hablando de los números de las encuestas, Trump supera a Biden en varios estados clave a un año de las elecciones. Los estados son Nevada, Georgia, Arizona, Michigan y Pensilvania. En el único estado que Biden tiene una pequeña pero muy ligera ventaja es Wisconsin. ¿Por qué te estoy nombrando estos 6 estados? Porque son los estados bisagra. Son esos estados en los que los demócratas vencieron en las últimas elecciones y que por ello dejaron fuera a Donald Trump. ¿Cuántos son los puntos que supera Donald Trump a Joe Biden? Entre 10 y 3 puntos en los primeros 5 estados. Mientras que Biden solo supera por 2 puntos a Donald Trump en Wisconsin. Una de las encuestas fue de The New York Times, muy importante y muy prestigiada. Sabemos que, pues bueno, las encuestas son la herramienta fundamental en las últimas épocas para, pues, ver qué es lo que está pasando. Y sí,
Es cierto, falta un año para las elecciones, pero mientras tanto, Biden se sigue debilitando mes tras mes en las encuestas, se ve menos presencia del presidente demócrata y cada vez cobra más fuerza la figura de Donald Trump. Todas estas causas judiciales que le están haciendo son exactamente el micrófono que él necesita, la popularidad que necesita para convertirse pues en el rockstar que ha sido desde su primera campaña electoral, cuando en este mismo espacio, David, nos burlábamos y decíamos que era imposible que alguien como Donald Trump, con esta personalidad de vaquero, siquiera pudiera acceder a la precandidatura. Ya no pensemos siquiera a la presidencia. Entonces es muy importante ver lo que está sucediendo desde ahorita. Y bueno, vamos a reiterar algo que ya hemos hablado también en muchas ocasiones. En Estados Unidos no existe ninguna legislación que le impida a Donald Trump ir a las elecciones, incluso si fuera declarado culpable, incluso si fuera el candidato presidencial y estuviera desde la cárcel. Entonces, Trump va para adelante y los otros precandidatos republicanos pues son tan débiles e invisibles como se está convirtiendo Joe Biden. Y vamos a seguir con este tema y vamos a ver qué es lo que pasa en estas elecciones en Estados Unidos. David, qué gusto de verdad tenerte de vuelta. Muchas gracias y buenas noches.